Sofía conducía su flamante coche extranjero por el centro de la ciudad y cantaba al ritmo de la cantante del estéreo del coche, que cantaba sobre el amor, la lealtad y la separación de la persona amada. Es un tema que siempre ha tocado las cuerdas ocultas de su alma bondadosa, aunque el destino le había robado el amor verdadero y la fidelidad. Pero de eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, tenía prisa por reunirse con un cliente potencial y el ambiente era bastante elevado. Había un atasco al salir del puente hacia la amplia avenida. 10 de la mañana, carretera de 4 carriles. No es hora punta. ¿Y por qué hay un atasco? No quiero llegar tarde, dijo preocupada. Sofía salió del coche. Delante, unos cuantos coches más adelante, un hombre enorme, con calva y cara de bulldog, hablaba en tono elevado con un hombre mayor. Un hombre rechoncho, conductor del mismo viejo cacharro, nacido probablemente 30 años atrás, con una gorra de taxi en el techo. El estricto policía de tráfico se hizo eco del conductor del todoterreno, escribiendo un informe sobre el capó de un coche de policía. Giró a la izquierda sin intermitente. ¿Cómo pude haberlo visto venir? Hay una señal aquí que dice que no se gira a la izquierda. Este jeep redujo la velocidad y yo lo rodeé, y él se fue a la izquierda. Aquí la víctima soy yo por la ineptitud del grandulón. El anciano intentó justificarse, lo que provocó aún más la ira de su oponente. Por desgracia, no hay pruebas de sus palabras. Su seguro se agotó ayer, así que será mejor que pague ahora las reparaciones a la víctima y siga su camino. O mejor aún, que contrate una póliza de seguros, o puede que acabe con otro como propio. Te verás envuelto en un malentendido doméstico. Entonces sí que perderás los pantalones, amenazó el viejo a un policía de tráfico que exigía firmar el informe. No, piénsatelo. Al fin y al cabo, todo indica que el taxista tiene la razón. Sofía intervino en la disputa y parecía muy convincente. Mire, el todoterreno está orientado a la izquierda, bloqueando ambos carriles. Además, el giro fue en una señal de prohibido y desde el carril más a la derecha. Si no, ¿cómo se explica la posición del coche? Y el parachoques tiene arañazos justo en la curva de la izquierda. ¿O crees que un viejo podría dar la vuelta de un todoterreno de 2 toneladas con un ligero toque? En ese momento sacó de repente de su bolsillo 5 billetes de $100. Puso 3 de ellos en la enorme pata de un hombre con la cabeza rapada y la cara de bulldog, y colocó uno directamente sobre la hoja de papel que tenía delante de la cara el agente de policía con las siguientes palabras. Con suerte esto será suficiente para el pulido del parachoques y una compensación por la ridícula llamada a la gente. Si no, llamaré a mi abogado ahora mismo y veremos quién tiene razón y quién no. El avispado policía rompió inmediatamente el protocolo, se subió al coche y se largó. El conductor del todoterreno intentó objetar, pero el discurso decidido y competente de Sofía y el sentimiento de su propia culpabilidad en el accidente le impidieron seguir adelante con los procedimientos y las amenazas contra el viejo taxista. Subió silenciosamente a su gran coche y aceleró. «Oh, cariño mío, te lo daré todo», susurró casi con lágrimas en los ojos el infeliz anciano. Cogió la mano de Sofía entre sus pesadas manos e incluso intentó besarla, pero la mujer apartó la mano. «Vamos, es que llego muy tarde y puedo perder muchas veces por llegar tarde. Me encanta la justicia y deberías tener más cuidado en el futuro y contratar un seguro o perderás los pantalones de verdad», dijo la mujer con una sonrisa y subió al coche. Tras alejarse unos cientos de metros del lugar y reflexionar sobre lo ocurrido, recordó de pronto el momento en que el infeliz anciano, por gratitud, había intentado besarle la mano. Sofía ya se había fijado entonces en la terrible cicatriz de su mano, pero no le había prestado demasiada atención. Ahora le parecía haberla visto antes en alguna parte, y aquella voz, ligeramente chillona, también le resultaba dolorosamente familiar. La mujer se volvió, incluso se detuvo a un lado de la carretera para recordar. «Dios mío, ha pasado tanto tiempo. ¿Y ahora? Ni siquiera memoricé el número de matrícula para encontrarte. ¡Qué idiota!». Se volvió hacia atrás, pero la escena no era visible tras el flujo del tráfico, y no era probable que el viejo seguía allí de pie. «Seguro que te encontraré, buen hombre. Mi amabilísimo vecino, el tío Mateo. Fuiste tú, no hay duda». Sofía incluso lloró, pero luego se recompuso. Se limpió el rímel corrido bajo los ojos y se apresuró a acudir a la reunión.
La infancia de Sofía transcurrió en los gallardos años 90 y recordaba aquellos tiempos con un escalofrío. La familia vivía en una pequeña ciudad de provincias con una empresa que daba empleo a mi padre, un mercado y un hotel donde trabajaba mi madre. Los sueldos se retrasaban o no llegaban y la familia pasaba mucha necesidad. Además, mi padre bebía a menudo y la echó a ella y a su madre de casa. Su pequeño apartamento en el primer piso pertenecía a la madre de mi padre, una mujer gruñona y sin educación, que nunca tuvo sentimientos cálidos ni por su nieta ni por su madre, y a menudo, durante su vida, las llamó dependientes. Adoraba y protegía a su hijo ceñudo. «Míralos, viven en un palacio y no están satisfechos. ¿De dónde vienes?» Emilia es del orfanato, una ocupa y educó a su hija para ser maleducada y testaruda. ¿Por qué no muestras respeto a tu abuela? Pero ella frunce el ceño y calla, como los peces. Si no fuera por mi pensión, os moriríais de hambre. Mocosas del orfanato, murmuraba la anciana llamando chalets a su destartalada habitación de 2 camas con una minúscula cocina americana que no había sido renovada desde hacía un par de décadas y cuyo viejo y descolorido papel pintado colgaba en algunos lugares como un recordatorio de las inundaciones y las gélidas temperaturas. La madre de Sofía siempre reaccionaba en silencio a los ataques de la suegra, y la pequeña Sofía o bien se escondía detrás de su madre y empezaba a sollozar suavemente, o bien se escapaba a los vecinos, el amable tío Mateo, que trabaja como guarda forestal en la empresa forestal local, y su hijo Ricardo, que era un poco mayor que Sofía, y, considerándola casi una hermana, la quería y la protegía de los niños de la zona. Entonces a mi abuela se la llevó el señor y mi padre, ya perpetuamente ceñudo y borracho, empezó a levantar la mano contra su mujer y su hija. A veces pasaban la noche en casa de un amable vecino, por lo que el padre de Sofía llegó a intentar darle una paliza. Pero el tío Mateo, aunque era mucho mayor que el padre de Sofía, no se dejó ofender e incluso amenazó con que la próxima vez entregaría al alborotador a la policía. El tío Mateo tenía una hermosa esposa. Sofía no la recordaba, y Ricardo tampoco. Murió joven, inmediatamente después del nacimiento de su hijo. Hacía mucho tiempo que no tenían hijos y ya habían aceptado su parte de falta de hijos en la familia. A menudo cuidaban a los niños del vecindario. El tío Mateo fabricaba diversas artesanías y juguetes de madera, y su mujer Ana, costurera de profesión, solía vestir a los niños del barrio, cosiéndoles la ropa de su marido, camisas que habían pasado de moda y luego las faldas y los vestidos que, con el tiempo, se les quedaban pequeños. Ana era una mujer de familia inteligente. Leía mucho y a todos los niños del barrio les encantaba ir a su patio para oírla contar los cuentos de hadas y diversas historias que había leído en la infancia y la adolescencia. A los 40 años, al darse cuenta de que nunca tendrían hijos propios. Un día, mientras trabajaba en el taller de costura, Ana se sintió mal. Tenía náuseas y casi se desmaya. «Hace calor y lleva todo el día en la máquina. ¿Quién quiere que empeore?», se quejó el capataz del taller de costura sobre el mal estado de Ana y la falta de ventilación. Y un par de días después, Ana tenía antojo de comida salada y podía comerse 5 tomates de barril y un arenque entero de una vez. En la cita con el médico, Ana se siente incómoda. Tiene casi 40 años, su marido es mayor y ella vomita como un estudiante delincuente. «Bueno, señora, ¿vamos a tener un bebé o es un poco tarde?», dijo Polina, una mujer rellenita y amable. «Ya, no te lo aconsejo. Edad, querida, y es tu primer parto, y tienes un corazón débil. Hemos vivido tantos años sin hijos, y Dios no quiera lo que pasará. El bebé se quedará sin madre. Yo tendré al bebé. ¿Qué va a pasar? Tengo un marido y los padres no son viejos. El mundo entero los criará», dijo mientras cortaba a Ana y salía de un salto de la consulta. Su marido la esperaba en el vestíbulo de la clínica. A menudo salió por la puerta a fumar. Estaba muy nervioso. «Mateo, Mateo, vamos a tener un bebé. Nuestro bebé. Querida». «No es un extraño», gritó Ana, casi corriendo por el ancho pasillo del viejo hospital soviético. Mateo lloró, sin ocultar sus lágrimas al personal y a los pacientes que le rodeaban. Levantó y empezó a darle vueltas. «Vamos, Mateo, estoy mareada. Ponme en el suelo o me desmayaré. De hecho, me gustaría un poco de sechonki.
y unas manzanas remojadas para acompañar. También me gustarían cerezas y gofres de limón, exigió riendo Ana, besando tiernamente a su marido. Marzo, el año del nacimiento del primogénito, había sido cálido y soleado. Mateo iba a menudo al bosque a dar paja y heno a los hambrientos después de un largo invierno de alces. No le gustaba cazar, aunque tenía un viejo rifle, pero era por seguridad. Hace un par de años me encontré con un oso que se había despertado temprano y estaba demacrado tras la hibernación. Desde entonces, nunca me he adentrado en el bosque sin un arma. En un arroyo local que atravesaba el bosque, el hielo seguía firme, aunque la temperatura de los últimos días estaba batiendo todos los récords. En los momentos álgidos del día, se alcanzaron los 5 grados bajo cero, e incluso más. Los pescadores del fin de semana, como langostas, bajaban al río a pescar en los últimos hielos. A veces nos quedábamos a pasar la noche en una caseta del bosque, justo al borde del bosque, donde el río hacía una especie de bucle. Había muchos lucios y peces pequeños para salar en los juncos. A Mateo no le importó que los pescadores casi se hubieran apoderado de su portería y ni siquiera cerró la puerta con llave. Solo les avisó de que el horno no estaba recalentado. De lo contrario habría problemas. El bosque estaba cerca. Un día soleado, fue a poner forraje en el criadero de alces y se oyó un tufillo del humo a lo lejos. Deben de ser los cazadores otra vez tras la captura, pensó Mateo, desenrollando una paca de paca del año pasado. Entonces oyó un crujido y vio una columna de humo gris a lo lejos. ¡Santo cielo! ¡Es el lateral de la garita! Cuando el guardabosques corrió hacia el lugar de donde procedía el humo, la portería ya estaba en llamas y el bosque ardía con ella. Era un largo camino para correr en busca de ayuda y no había nadie alrededor. Los pescadores, al darse cuenta de lo que habían hecho, huyeron. Mateo se dio cuenta enseguida por las huellas. Peloteó la portería con nieve y varias veces bajó al río y sacó agua de los restos de los pescadores, recogiéndola con una gran jarra y vertiéndola en un cubo que se encontraba cerca de la portería. ¡No puede ser! Por suerte para él, el humo fue percibido por unos pescadores que frenaban cerca. Pidieron ayuda. Fue entonces cuando Mateo se lesionó. La rama en llamas voló hacia él en el brazo. Su abrigo de algodón se prendió fuego, pero tuvo tiempo de quitárselo. De lo contrario, se habría quemado. El bosque fue extinguido por los bomberos. La caseta ardió hasta los cimientos y el heroico guarda forestal fue trasladado al hospital local con quemaduras y otras heridas. Ana estaba embarazada de 8 meses y algún vecino no muy avispado gritó: ¡Oh, qué pena! ¡Mateo se ha quemado! ¡Se ha ido vivo! Corrió al apartamento de la embarazada Ana. El parto comenzó prematura y espontáneamente. Ana apenas había llegado al hospital antes de dar a luz a un niño frágil y prematuro, que no lloró inmediatamente, sino solo después de ser colocado en una incubadora. Mientras intentaban apartar al chico, Ana se alejó, en silencio, antes incluso de darse cuenta de que ya era madre, y por más que los paramédicos y los obstetras se esforzaron, su corazón permaneció en silencio, sin dar un solo golpe. Así que junto con la noticia del nacimiento de su hijo, el guardabosque recibió su primera y enorme bofetada del destino. Él y su hijo fueron dados de alta del hospital el mismo día. El niño fue internado en el pabellón infantil debido a su prematuridad y bajo peso, y su padre fue tratado por quemaduras y heridas del alma. Este es el duro destino que tenemos, Ricardo, y no se puede cambiar nada, así que hay que vivir de alguna manera, dijo el guardabosques de forma condenada cuando su hermana de pediatría le entregaba al bebé a su padre. No te preocupes, nos las arreglaremos, aunque nadie te dará una mamá, porque no hay sustituta, y no volveré a encontrar a una esposa así, y no la buscaré, te criaré yo mismo. Vivían así. Los vecinos ayudaban y los padres de Ana, a pesar de que su pena los había destrozado. Polina, la dueña del taller de costura, traía franela para los pañales o sábanas para las sábanas que cosía. Hacía gorritos y cunas. Así lo crió todo el mundo, y el niño creció hermoso como su madre. Tenía los ojos color asiano, el pelo rizado alrededor de la frente y las sienes, y era listo como su padre. Y empezaba pronto y hablaba antes que sus compañeros. Mateo lo adoraba, pues le recordaba mucho a su mujer. Y 2 años y medio más tarde, en el piso de al lado, nació Sofía,
y los pañales, las cunas y los gorros del piso del guarda forestal, en la cuarta planta, se trasladaron al primero, y con ella el de cuero, un cochecito alemán donado en su día por el personal forestal. Eran tiempos difíciles, el colapso de la Unión Soviética, y por eso la madre de Sofía no se andaba con remilgos y aceptaba cualquier ayuda de una vecina de buen corazón del piso de arriba. Sofía creció como una niña sana y fuerte. A pesar de los tiempos difíciles, los eternos escándalos de borrachera de su padre y los regaños de una abuela grosera y odiosa. Llamaba Vlad al guardabosques papá Mateo y a Ricardo, porque eran parte integrante de su dura vida. La silvicultura pagaba los salarios puntualmente, por lo que Emilia, la madre de Sofía, solía pedir un préstamo a Mateo cuando su marido se bebía la mayor parte de sus ganancias. Incluso en el departamento forestal daban buenas raciones para los días festivos, y papá Mateo solía obsequiar a la vecinita con caramelos o leche condensada o galletas cubiertas de chocolate de una gran caja de hojalata con un calendario en la tapa. Cuando Sofía tenía 10 años, su padre murió de borrachera. Los escándalos en la familia cesaron, pero las finanzas eran un desastre total. A veces no tenían nada para cenar, y papá Mateo traía una lata de estofado y un par de tazas de fideos. Haz un poco de sopa para el pequeño, se pasa mal sin comida caliente. Y yo traeré mi paga mañana e iremos juntos a la tienda. No digas que no, Ricardo necesita comprar sandalias y yo no sé nada. Su abuela, la madre de Ana, me ayudaba a elegir, que en paz descanse, y ahora toda la esperanza está en ti, Emilia. Estaba mintiendo, por supuesto. Ricardo tenía 13 años y podría haber elegido su propia ropa y zapatos, pero el guardabosques sabía que los últimos zapatos de Sofía hacía tiempo que se habían roto y los dedos de los pies le asomaban por los agujeros de los zapatos. Iban a la tienda y compraban zapatos y ropa para los niños. Luego iban a una cafetería y comían helado bebiendo refrescos dulces. Paseábamos por el parque y montábamos en carruseles y por la noche volvían a casa tan contentos como si todo este caos no hubiera ocurrido en el país y todos tuvieran dinero suficiente para vivir y divertirse. Papá Mateo tenía la edad para ser el padre de Sofía. La trató con paternal ternura y reverencia, sintiendo mucha pena por ambos, sabiendo que no había nadie que ayudara a Emilia, la huérfana. Creceré y seré rica, decía a menudo Sofía. También os llevaré a ti y a mi madre a mi casa, cuando seáis mayores, y os daré de comer como en un restaurante, y nos iremos de vacaciones al mar. Papá Mateo, ¿has estado en el mar? Mamá y yo tampoco hemos ido, y aceptaré a Ricardo como marido, pero que no me llame más cabrita. Sofía soñaba sentada en un banco cerca de papá Mateo, mientras su madre fregaba suelos en un hotel de la zona con 2 trabajos. ¿Y si Ricardo no quiere casarse contigo? Tienes pecas por toda la nariz y te estás pelando. ¿Estás con él todo el tiempo?, preguntó riendo la vecina. ¿Quién se lo va a pedir? Le diré que se case y se casará. Y si no se casa, le daré un puñetazo en la nariz, replicó la alegre Sofía e incluso cerró las manitas en un puño. Papá Mateo se rió a carcajadas y acarició el sedoso pelo de la niña, recogido en 2 gruesas y largas trenzas. A principios de los años 2000, la vida se hizo un poco más fácil. A Emilia, la madre de Sofía, le ofrecieron un buen trabajo en otra ciudad del distrito. Era técnica de laboratorio, pero en su pueblo no había trabajo para ella, así que allí estaba, fregando suelos en un hotel y, a veces, pluriempleada como fregaplatos en una cafetería cercana a casa por las noches. ¿Y papá Mateo y Ricardo? ¿Cómo viviremos sin ellos?, preguntó Sofía, mientras su madre metía las cosas en cajas. Iremos a visitarlos, estaremos allí y conseguiremos un buen piso y venderemos este para pagar nuestras deudas. Debemos a 3 bancos. No hablo de las deudas de Mateo. No podemos seguir viviendo del dinero de los demás, no es justo. Cuando Sofía y su madre se alejaron de casa, papá Mateo dejó caer una lágrima tacaña y varonil. Y Ricardo corrió largamente tras el coche que se llevó una parte de sus vidas en la persona de Sofía y su madre. Se trasladaron a una ciudad de químicos todavía joven y en pleno desarrollo. Emilia aceptó un trabajo como técnico de laboratorio en una empresa de detergentes. Le encantaba el trabajo y el personal aceptó enseguida a la joven y guapa mujer. La ayudaron todo lo que pudieron, sabiendo que Emilia está sola, sin parientes,
y tira sola de la niña. Había una residencia en la empresa donde mamá e hija tenían una habitación grande y luminosa, con vistas al parque, y la escuela donde estaba matriculada Sofía estaba a solo un par de manzanas. Parecía vivir y ser feliz, pero la niña echaba mucho de menos su casa con papá Mateo y Ricardo. Cuando volvía a la escuela y aprendía sus lecciones, se quedaba ociosa en la habitación y en el largo pasillo del dormitorio, con la esperanza de hacer amigos o simplemente de hablar con alguien mientras su madre estaba en el trabajo. Había 12 habitaciones en su piso, pero las familias que vivían en ellas no tenían hijos o los tenían mucho mayores o menores que nuestra heroína. Aquí está Igor de 32, 5 años de edad. ¿De qué puede hablar con él una niña inteligente de 10 años? Que no solo lee con fluidez, habla un poco de inglés y sabe resolver ecuaciones rápidamente, sino que también se sabe todos los poemas de Mikhalkov y Bartók, y el libro sobre la niña Eli, su perrito Totoshka, y la casa voladora. Mami, me aburro aquí, echo mucho de menos a papá Mateo y Ricardo. ¿Cómo les va sin nosotros? ¿Quién les va a hacer una tarta de manzana con canela y pastel de queso con arándanos? Probablemente estén comiendo patatas fritas y macarrones con estofado. Mamá, vámonos con ellos de vacaciones, dijo Sofía cuando Emilia, cansada del trabajo, la acostó. Cariño, no tendré vacaciones y no te dejaré ir a otra ciudad sola por el camino que vas. Y no hay conexiones directas, hay que pasar por el centro regional con los traslados. Y a tu casa no podemos invitarles, solo hay una habitación y no hay sitio para dormir. Esperemos el verano, tendré vacaciones y estarás de vacaciones. Compraremos todo tipo de golosinas y nos iremos una semana entera, prometió. Su madre la cubrió con una manta. Hacía frío en la habitación por la noche. El curso escolar pasó volando. Sofía se esforzó mucho y lo terminó sin una sola B para complacer a mamá, que como incentivo prometió ir a visitar a papá Mateo y Ricardo durante las vacaciones. Pero hubo un incidente que confundió todas las cartas de nuestra pequeña familia. Hubo un accidente en la empresa que fue acompañado de la liberación de cloro gaseoso venenoso. Varias personas fueron trasladadas al hospital con intoxicación grave, entre ellas Emilia. Papá Mateo llegó tarde por la noche. Estaba tan perturbado por lo ocurrido que la pequeña corona de su sien no dejaba de palpitar y a veces hasta parecía a punto de desgarrar la fina piel bronceada, saliéndosele. Mi niña, vamos, no llores. Tu madre se pondrá bien. Ya sabes los buenos médicos que tenemos en la región. Te pueden curar en un santiamén. Intentó calmar a la niña, el amable y antiguo vecino. Ahora te prepararemos la mochila y vendrás a nuestra casa. ¿Sabes lo feliz que se pondrá Ricardo? Puedes quedarte con nosotros todo el verano. Iremos a pescar, a coger fresas, haremos mermelada y se la llevaremos a tu madre. Se pondrá mejor enseguida, ya verás. La voz amable y tranquila de papá Mateo calmó un poco a la niña. Le echó los brazos al cuello y dijo entre lágrimas: «Eres el mejor papá del mundo. ¿Y por qué no eres mi padre?» El guarda forestal se sintió tan conmovido por estas palabras que se dio la vuelta y se enjugó una lágrima que rodaba traicionera por su mejilla rugosa y ligeramente sin afeitar. «Soy demasiado viejo para ser tu padre, pero puedo ser abuelo», respondió Mateo alegremente. Cogió la mano de la chica y se apresuró hacia la puerta. «Venga, vámonos, o perderemos el autobús. Ricardo debe tener hambre. Nunca comerá sin mí. Ha crecido tanto este año. Más alto que yo y talla 43. Hace deporte. Es el que hace más pull-ups y más rápido que sus compañeros. Y os echa mucho de menos a ti y a tu madre. Sois muy queridos para nosotros, sea como sea». La recuperación de Emilia fue lenta. Pasó la primera semana en cuidados intensivos con oxígeno. Sofía pidió a papá Mateo que llamara al hospital con regularidad, pero al otro lado de la línea sonó la misma respuesta. Emilia no puede hablar. Está en la unidad de cuidados intensivos. Ricardo y el padre de Mateo calmaron a la niña lo mejor que pudieron. Pero al final de la segunda semana Sofía se había desanimado por completo y no paraba de llorar y de dormir por las noches. «Papá Mateo, ¿y si mamá no mejora?
Prométeme que no me meterás en un orfanato. Mamá tan a menudo hablaba de su infancia en el orfanato y sus ojos estaban tan tristes. Entonces la niña empezó a llorar y papá Mateo y Ricardo no pudieron calmarla. Un día, a finales de junio, sonó el teléfono en el apartamento. Sofía y Ricardo se habían ido al río a bañarse y solo estaba papá Mateo en el apartamento. Sí, te escucho. Sí, soy amiga de Emilia. ¿Pasó algo? Bueno, gracias a Dios. ¿Cuándo puedo hablar con ella? Su hija está muy preocupada. No, estamos fuera de la ciudad y no podemos llegar hasta mañana. ¿Cuál es la emergencia? Sí, entiendo. Dime, ¿cuánto dinero necesitas? No tengo tanto, pero puedo vender la casa de campo y el garaje. El coche es irreparable de todos modos. Y puedo desguazarlo. Al menos es un centavo. Vender la propiedad no es un proceso rápido, pero mañana pediré un préstamo en el trabajo. No creo que me lo denieguen. ¿Puede decirme qué clínica de la capital es la mejor para internarla? Sí, me doy cuenta de que es una cuestión de finanzas. Haremos todo lo que podamos para que Emilia esté bien. Tras esta difícil conversación, Mateo salió volando del apartamento. El jefe la escuchó atentamente. Se rascó la nuca de su cabeza casi calva y dijo: No puedo darte toda la cantidad. Te daré la mitad y añadiré algo de mi parte. Mi mujer y yo estábamos ahorrando para unas vacaciones, pero para un empleado como tú, podemos relajarnos en el pueblo, en casa de mi suegra. No te preocupes, saldremos de esta. Y por cierto, nuestro contable, creo, quería comprar una casa de verano, y yo mismo te compraría un garaje. Es un bonito lugar el que tienes aquí. ¿Lo venderás? Entonces es un trato. No te dejaremos en la estacada. Después de todo, vimos crecer a la niña con tu Ricardo. Emilia tenía los pulmones totalmente dañados, y sin equipos médicos modernos, la clínica de la capital prometió recuperarla, pero costaba muchísimo dinero. La empresa también destinaba grandes fondos al tratamiento y rehabilitación de sus empleados accidentados, pero ese dinero solo alcanzaba para el tratamiento en los hospitales locales. Todo el verano Sofía se quedó en casa de papá Mateo, mientras su madre recibía tratamiento en la capital. Mateo vendió su dacha, su garaje y un viejo Volga que había comprado en un centro de reciclaje forestal, pero nunca tuvo tiempo de ponerlo sobre ruedas. Nada, Ricardo, el dinero es basura, pero vale mucho ayudar a una buena persona. Mira qué contenta está Sofía. Está esperando a su madre. A través de ella prometió volver en un par de días. Y tú y yo volveremos a estar solos. Suspiró papá Mateo y se fue a la cocina a preparar tortitas para los jóvenes. Emilia no llegó hasta una semana después y la felicidad de la hija era desbordante. Y aunque la madre parecía muy débil y enferma, Sofía nunca se separó de su lado. «Mamá, vamos a vivir aquí. No quiero volver a ese dormitorio», inflando las mejillas, preguntó la chica. «Emilia, podríamos quedarnos. Ricardo y yo viviremos en la misma habitación, y yo te daría la habitación grande. No necesitamos mucho. Estoy todo el día en el bosque, y trabajando aquí encontraremos algo. No puedes ir a esa fábrica con tus pulmones. La química allí sola, y necesitas aire limpio y nutrición. Tenía una dacha después de todo». Papá Mateo dudó en las últimas palabras. Vendió la casa de campo, pero con la condición de que se llevaría la cosecha de este año. «No, Mateo, no puedo hacer eso. Me voy a otra tienda y me trasladarán. Se paga un poco menos, pero sin contacto con la química. A partir de ahora, me dedicaré a supervisar el jardín de la fábrica, plantar flores, podar árboles y arbustos para que no sea un problema de salud. Sí, y una habitación en la residencia para nosotros. Y a finales del año que viene se alquilará una casa nueva y todos los afectados por el accidente iremos a vivir allí. Tenemos que hacer nuestro propio camino en la vida. Sé que lo vendiste todo para que me ingresaran en una bonita clínica de la capital. Mateo, puedo compensar ese daño, pero a tiempo». «Ni se te ocurra, o me ofenderé. Y no tengo tiempo en el jardín, así que para evitar que el cisne crezca demasiado, lo aflojé un poco. ¿Y el garaje? Yo no soy bueno, soy más de andar en el bosque, pero cuando Ricardo crezca que se compre su propio coche y el garaje y la casa de verano. Pero a él no le gusta mucho, está todo perdido entrenando.
Que así sea, tal vez llegue a ser un atleta o entrenador famoso. Así que déjalo. No tendría miedo de dar la vida por ti. Sé lo que es un niño sin madre. Ahí está mi Ricardo. Está alimentado y vestido, pero falta mamá. ¿Ves cómo te tiende la mano a ti y a Sofía? Como una hermana. A finales de agosto, Emilia y Sofía empezaron a volver a casa. Sofía se puso nerviosa y no dejaba de insistir a su madre para que se quedara aquí para siempre. El día de la partida, incluso se subió al desván de su antigua casa y no quiso bajar. Y cuando llegó un taxi para llevarla a la estación de tren, dijo en voz alta y muy segura de sí misma: «Cuando sea mayor seguro que seré rica y me llevaré a papá Mateo a mi casa. Le trataré en los mejores hospitales y así nunca morirá. Como mamá». Papá Mateo recordaba a menudo esas palabras suyas cuando se cayó en una fosa de lobos y se rompió 4 costillas, y cuando él y su hijo fueron desahuciados de su antigua casa para construir un centro comercial en el solar. Mateo tenía entonces un preinfarto. ¿Has visto caso? Vivir toda mi vida en un sitio, en la casa donde pasó mi juventud, donde mi mujer fue a dar a luz y luego se fue para siempre, y antes de jubilarme irme a las afueras de la ciudad en una caja de hormigón, donde no hay parque ni jardín público, solo una autovía y un intercambiador de ferrocarril. Y mi hijo ha crecido y se ha ido a estudiar a una gran ciudad. Es deprimente estar solo en medio de un lugar completamente desconocido. Es como estar tirado como un trasto en la chatarra. Menos mal que estoy jubilado y no lo ahuyentan. Y así papá Mateo vaga por el bosque. Se consiguió un perro. Se llama Chucha. Es lista, pero no habla. Vagan juntos por el bosque. Ricardo viene de la ciudad de vacaciones, intenta adiestrarla, y ella le mira con sus ojos inteligentes y piensa: «Eres un tonto, Ricardo. He pasado por tantas cosas en mi vida que estos comandos tuyos son como juegos divertidos para mí. Bien que tu padre me recogió cuando mis amos me dieron por muerto al borde del camino. Así que tú, Ricardo, tú corre tras tu palo arrojado a los arbustos y yo descansaré. Tu padre y yo hemos caminado hoy 20 millas por el bosque y tú has venido en tren». Los años escolares han pasado volando. Hoy es la graduación de Sofía. Mamá Emilia ha estado planchando los pliegues de su vestido de baile, aunque le cuesta hacerlo debido a su enfermedad. Por mucho que lo hemos intentado, los médicos de la capital no han podido curar a Emilia del todo. Con este diagnóstico, Emilia tendrá que vivir el resto de su vida. Ya estaba acostumbrada a los raros pero agotadores ataques de asfixia, a la constante falta de aire y a la fatiga perpetua. «Mami, voy a aprender y me aseguraré de tener éxito y ser rica. Iremos a menudo al mar. Dicen que el mar cura muchas enfermedades, sobre todo las pulmonares. Ten paciencia, un poco más», tranquilizó Sofía a su madre. Superó brillantemente los exámenes finales y se quedó a las puertas de la medalla de oro. Unas anginas a final de curso la dejaron mal, por lo que estuvo 3 semanas sin ir al colegio y suspendió varias asignaturas. Pero ni siquiera este hecho ha quebrado su confianza y en julio irá a la universidad a estudiar economía. Nadie dudaba de que Sofía entraría definitivamente. Pavel, el profesor de clase de Sofía y maestro de economía, estudios sociales y derecho, le profetizó un gran futuro si no se volvía perezosa. Y la niña no iba a ser perezosa. Todas sus vacaciones las pasaba leyendo libros, estudiando con tutores y asistiendo a diversos cursos preparatorios. Desde hacía 5 o 6 años, ella y su madre Nadia ya no pasaban las vacaciones en su pueblo natal con el papá Mateo y Ricardo. Al principio nos llamábamos poco, pero una vez que marqué su número oyeron la voz de un desconocido en el teléfono, que les informaba que se habían equivocado de número. Emilia pensó que estaban ofendidos y no quiso hablar más con ellos. Después volvió a ir al hospital y Sofía no tenía nada que hacer cuando a su madre le diagnosticaron una terrible enfermedad y una discapacidad. «Mamá, deja de juguetear con ese vestido. No me he peinado. Ve a pintarte las uñas. Aún no se me han secado las uñas. Dios mío, vamos a llegar tarde, mamá. ¿Por qué no estás lista todavía? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están los tuyos? Mamá, ¿qué te pasa? Dios mío, es mi culpa.
Se supone que no debes respirar laca para el pelo y ese olor a esmalte de uñas. ¿Dónde está tu inhalador? No voy a ninguna parte. No discutas, no te voy a dejar así. La ambulancia tardó mucho. Mamá jadeaba con la boca abierta y ponía los ojos en blanco temerosa. Ni ventana abierta de par en par, ni inhalador, ni almohada con inhalador de oxígeno. Jadeaba. Sus labios se pusieron azules y empezó a jadear y a convulsionar. El paramédico de la ambulancia intentó durante mucho tiempo reanimar a la mujer, que había dejado de respirar, pero todos los intentos fueron en vano. Emilia murió, sin ver a su hija rica y exitosa. No te rindas, ¿me oyes? No puedes rendirte. Vas a cumplir 18 en un par de semanas. Y serás todo un adulto. Ser adulto es ser fuerte y responsable de ti mismo, de tus actos y de tu vida en general. ¿Qué dirá tu madre si supiera que ella es la causa de tus esperanzas incumplidas? En nombre de su memoria, solo tienes que ir y aprobar los exámenes de la universidad y no quedarte sentada en silencio mirando a un punto y llorando durante días y noches enteras. Demuestra, Sofía, que eres una hija digna. No traiciones su memoria. Pavel, el profesor de la clase de Sofía, se esforzaba por encontrar las palabras que pudieran devolver a la vida a su alumna favorita, la esperanza de la escuela. Las 2 semanas que habían pasado desde la muerte de su madre, Sofía no las recordaba en absoluto. Apenas comía, estaba despierta y no reaccionaba ante la gente, los acontecimientos o el cambio del día y la noche. Hoy se ha despertado de un sueño corto y vívido. Su mami favorita le acariciaba su larga melena, su espesa cabellera, preguntándole si estaba preparada para el ingreso. ¿Estaba segura de sí misma? También le prometía hornear su tarta de arándano favorita si Sofía aprobaba la oposición. Esa fue la mayor sacudida. Por alguna razón esta mañana me han venido a la mente las palabras que me dijo el profesor inmediatamente después del funeral. Demuestra que eres digna de la hija de tu madre. No traiciones su memoria. Sofía fue de las primeras en salir del aula. ¿Qué pasa? ¡No te calles! Intenté que la profesora hiciera hablar a su alumno. 5, respondió en blanco. Sofía caminó enérgicamente hacia la salida. La profesora de la clase caminaba a su lado intentando averiguar el tema de la entrada y algunos detalles del examen en su conjunto. Era demasiado fácil. Esperaba algo más difícil. Me eximieron de los demás exámenes por innecesario, respondió secamente Sofía mientras salían del edificio. Eso está muy bien, pero aún así no te dejes llevar. Lee, estudia, repite lo que has aprendido. Estudiar será mucho más complicado. Los educadores universitarios no masticarán cada palabra como los educadores escolares. Tendrás que resolver muchas cosas por tu cuenta. Recuerda que lo más importante es que siempre puedes contar con mi ayuda y apoyo. Soy un anciano, y lo más probable es que tu graduación haya sido la última de mi carrera docente. ¿Qué hace un viejo cuando se jubila? No dudes en llamarme cuando quieras, estaré en contacto. Luego estrechó la mano de Sofía y con paso torpe de anciano se dirigió al metro. Ahora Sofía era estudiante de una prestigiosa universidad. Había una gran competencia por la Facultad de Economía, pero el comité de admisiones reconoció enseguida la aptitud de la aspirante y una enorme capacidad de trabajo. Debido a sus estudios, Sofía tuvo que trasladarse al centro regional y vivir en una residencia de estudiantes. La beca solo alcanzaba para el transporte a la universidad y la pensión asignada por la pérdida de mi madre para vivir una semana, comiendo solo pan y kéfir. Así que Sofía estaba decidida a trabajar a tiempo parcial por las tardes. Y entonces surgió la oportunidad. Caminando una vez de la biblioteca al dormitorio, Sofía vio un anuncio en una farola. Se necesita au pair para persona mayor enferma. Sofía llamó inmediatamente al teléfono público. Al otro lado de la línea contestó una voz nada vieja, o más bien un barítono joven y muy agradable. Sí, este es mi anuncio. Busco un abuelo ayudante. Yo vivía con él, y ahora tengo frecuentes y largos viajes de negocios, y mi abuelo es minusválido y necesita ayuda. No necesita que le cuiden, solo ir a la compra, un par de veces por semana, hacer la comida y limpiar el piso. Te pagaré bien. El abuelo es un hombre de la vieja escuela. Es un poco difícil, por lo que requerirá paciencia y la capacidad de no ceder a sus provocaciones.
Si está de acuerdo, puede venir a conocer a su pupilo hoy mismo. Con más razón que en un par de días me iba de viaje de negocios al lejano norte. Sofía aceptó sin dudarlo. ¡Qué suerte! Ocupada solo un par de veces por semana y el dinero era bueno, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Cuando llegó al lugar, Sofía no se orientó enseguida. Las casas de la calle estaban dispuestas en un orden caótico, como si alguien hubiera intentado deliberadamente confundir a la gente buscando una dirección determinada. Justo después de la sexta casa estaba la 11ª, y la octava, que buscaba Sofía, parecía haberse caído por tierra. Las casas eran antiguas, todavía de antes de la guerra, con molduras alrededor de la jamba de la entrada y las ventanas. Era evidente que no se construían para la gente corriente, sino para los dirigentes o la élite intelectual, científicos, militares o artistas. ¿Puede decirme dónde se encuentra la octava casa? Estoy completamente confusa, preguntó Sofía a una anciana de aspecto bastante extraño. Encima de la capa roja brillante se echó una enorme bufanda de punto fino y estampado con borlas en los bordes. La dama llevaba un sombrero gris, con el ala vuelta hacia arriba y un broche en el ala. La mujer llevaba un peto con numerosos botones en la línea oblicua. Tal era la moda a principios del siglo pasado. Parecía como si tanto aquella señora como aquellas casas se hubieran salido de la realidad y permanecieran en un pasado lejano. Sofía llegó a imaginar que ahora por el arco entre las casas entraría un embudo negro y saldrían chequistas con largos abrigos de cuero y naganes en las manos. La octava cruzando la calle al lado de la antigua lavandería. Oh, ¿qué te estoy explicando? Una lavandería se cerró en el 76. Ni siquiera estabas viva entonces. Vamos, te acompaño. ¿Quién vive en esta casa? Conozco a todos los antiguos inquilinos. Mi madre sirvió allí como conserje hasta el año 81. Sí, vivió hasta los 96 años. Y entonces empezaron a llegar a la casa todo tipo de basura, cantantes desechables, doctores en ciencias que compraron su título por dinero, artistas que pintan algún garabato de los antiguos. El único que queda es Yakov, corresponsal de Izvestia, y Ofelia Andreyevna, bailarina del teatro local. Aún da clases de ballet, aunque tiene 80 años. Oh, sí, y luego está ese desagradable, el viejo del segundo piso. ¿Cómo se llama? Pavel, por cierto, un médico militar con el rango de coronel. No siempre fue tan malo, y así es como su María dejó nuestro mundo. Así que es retraído y solo dice hola, de vez en cuando, como si te estuviera haciendo un favor. Pero hace unos 5 años que no sale. Al principio le cuidaba a su hija, una mujer encantadora, dicen que se volvió a casar y se fue al extranjero. Y ahora le cuida a su nieto. Contraté enfermeras para él, pero ni hablar, ninguna se quedó más de una semana. El viejo no era bueno, debido a eso su nieto es soltero. Ni siquiera tiene tiempo para buscar esposa, o está en casa de su abuelo o en viajes de negocios. Es un ingeniero importante en equipos avanzados, algo que ver con el clima, satélites, en fin, muy inteligente. Bueno, aquí estamos. ¿Por qué no vigilas a tu abuelo? ¿Contratado? Preguntó la señora con escepticismo. Sí, eso es exactamente. Necesito el dinero urgentemente. No tengo parientes y estoy estudiando y aquí al menos puedo ganar algo. Todo es mejor que una camarera o una señora de la limpieza. También tengo que ir a conferencias y estudiar lecciones. Horario libre de trabajo. Eso es lo que necesitas. Bueno, dijo incrédula la anciana y señaló la casa. La chica subió al segundo piso y se corrigió y pulsó tímidamente el botón del timbre. Detrás de la alta puerta doble llegó el sonido de pasos rápidos y el mismo barítono telefónico gritó a alguien. No es de Sobes ni del Consejo de Veteranos. Abrió la puerta un hombre de unos 30 años, pero con calvas y una pequeña barba oscura. Si no fuera por sus gafas gruesas y un poco toscas, podría considerarse guapo. Hola, ¿has venido a verme? Pasa, te presentaré a mi abuelo. No te niegues. Es un buen hombre, solo que está muy solo. Abuelo, te encontré una buena asistente. Ella es una estudiante y una chica muy agradable. No pongas esa cara tan triste. Sabes muy bien que no te dejaré completamente desatendido. Y una chica agradable es mejor que una aburrida, una anciana enfermera o una trabajadora social con prisa. Sabes hacer sopa de remolacha y hervir gachas, ¿no? El joven se volvió hacia Sofía. Soy una gran cocinera en general. Mi madre estuvo enferma mucho tiempo y aprendí a hacerlo todo yo, respondió la chica ruborizada.
avergonzada por sus propios elogios. Dios mío, ni siquiera me he presentado. Puedes llamarme Mijaíl. ¿Y tú cómo te llamas? Sofía. Estupendo, es un placer. Este es mi abuelo Pavel. Era médico militar, coronel y un hombre muy bueno, aunque a primera vista parecía muy estricto. Creo que haréis buenas migas. Me gustaría mucho. Y pasado mañana me voy al Círculo Polar Ártico, y si no hubieras respondido a mi anuncio, estaría de viaje de negocios, y es mi diseño, y no quiero que nadie más lo supervise. No me interesa especialmente el bebé de otra persona. Sofía, solo durarás 2 semanas, bueno, 3 como mucho. Mi gratitud no tendrá límites. Eso sí que es un adelanto y dinero para comida. La nevera está llena. El abuelo no come mucho, pero le gusta la comida buena y caliente. Puede calentarla, pero no cocinarla. Tenemos una máquina automática, así que lavar la ropa no será un problema. El abuelo te enseñará a usarla. Aquí están las segundas llaves y una lista de medicamentos para comprar. Sabe cuándo tomar sus medicinas y las bebe con regularidad. Después de todo, es médico. Vale, tengo que irme. Tengo que recoger las entradas en la oficina. Vivo a 2 manzanas, así que volveré a verte si te quedas hasta la noche. Con estas palabras, Mijaíl besó a su abuelo en la frente y salió por la puerta de un salto. Dime, querida, ¿para qué necesitas a un viejo tonto? La casa es vieja, claro, pero es prestigiosa. Aquí vivían académicos y profesores. Mi vecino era un famoso pianista. Buen recuerdo para él. ¿Cuánto dinero te prometió mi nieto? No te preocupes, soy estricto, pero enseguida reconozco a la gente buena. Antes de ti, había una señora que era grosera y estúpida. No soporto a los tontos. Debes ser una dama inteligente para estar estudiando. Eso es digno de elogio. Bueno, al menos ve a hacerme la cena. Mijaíl compró un pollo. Me gustan las patas y las alas con crema agria y patatas. Estoy cansado. Voy a echarme una siesta. No des un portazo al salir, que los nuevos vecinos tienen un bebé de 1 año que está de muy mal humor. Con esas palabras el abuelo se retiró a su habitación, dejando a Sofía en una especie de estupor. Tanto el nieto como la señora de la calle describieron al viejo médico como un hombre maleducado y resentido con la gente, y resultó ser un anciano bastante simpático. Después de preparar la cena, Sofía estaba a punto de marcharse, pero se dio cuenta de que el polvo de los muebles no se había limpiado hacía ya unos días, y el suelo del pasillo estaba pisoteado como si hubiera entrado un pelotón de soldados con zapatos embarrados. Al poner orden en el apartamento, la chica no se dio cuenta de lo oscuro y poco profundo que estaba. Lloviznaba. Hacia las 7 de la tarde, Pavel salió de su habitación. «Dios mío, ¿sigues aquí? ¿Vives lejos? Espera, Mijaíl llegará pronto. Te llevará a casa. Le compré un nuevo coche extranjero el año pasado, que se lo trabaje». «¿Qué pasa? Eres rápida. La cena está lista y la casa reluciente. Nunca nadie me había ayudado así. Estarán aquí 1 hora, harán algo de gratinado, quitarán el polvo de las esquinas y darán por terminado el día. Y tú te quedas a cenar». Mijaíl prometió comprarme coñac a mi salida. La llave sonó en el ojo de la cerradura. «Sofía, ¿sigues aquí? ¡Qué bien huele! ¡Qué hambre! Cenemos juntos y te llevaré a donde necesites ir». «Abuelo, trae los cubiertos». Mijaíl ordenó alegremente y sacó de su maletín una botella de coñac armenio. «Bueno, ¿qué he dicho? Puede que sea un vago, pero hace lo que le pido», dijo con una sonrisa el abuelo y fue a la habitación a buscar los vasos y el juego de mesa. «Y tú, Sofía, eres una chica muy lista. Eso es lo que más aprecio de mi abuelo, que reconoce a la gente nada más verla. Esta noche es un dios de la elocuencia, hablando y riendo toda la noche». Su actitud hacia sus otros ayudantes terminó con un saludo grosero y la misma despedida. «¿Te ha dicho que solo lo busco por el apartamento?» «Es él quien se lo ha dicho a todo el mundo». «Es que le quiero. Es un cuco, pero en el fondo es un buen hombre y sabe ser agradecido. Ahora vuelve el sábado. No le pasará nada en 3 días. Y no me voy hasta el viernes». Sofía se sentó junto a Mijaíl en el asiento del copiloto del coche y escuchó su barítono tranquilo y agradable. Nunca había prestado mucha atención a los hombres, y mucho menos a él, mucho mayor que ella, pero esta vez se encontró pensando que estaba disfrutando de estar sentada tan cerca de él y escuchar su alegre parloteo. «Bueno, aquí estamos.
dijo un poco triste Sofía y saltó del coche. «Eres un milagro, Sofía. Dios mismo te ha enviado», gritó el hombre tras ella antes de que desapareciera tras la puerta de su dormitorio. Mijaíl llevaba fuera más de un mes y medio. Llamaba a menudo y se disculpaba por llegar tarde. Siempre encontraba tiempo para dar las gracias a Sofía y preguntar a su abuelo por su salud. «El trabajo de Mijaíl se ha ido a la mierda», se quejó su abuelo. «Sin mujer, sin prometida, sin tiempo libre. A su edad, yo ya tenía una hija de 10 años y mi hijo, el padre de Mijaíl, tenía 7. Él y su mujer murieron en las montañas. Estábamos de vacaciones allí, esquiando, hace ya 16 años. Mijaíl solo tenía 13 años. Se encerró en sí mismo después de sus muertes. Masha y yo, su abuela, fuimos a psicólogos y lo llevamos al extranjero, a médicos famosos. Teníamos miedo de que el niño se muriera. Y luego se unió a un club en la escuela y comenzó a hacer robots. Y le gustó tanto que después de la escuela fue a la universidad y empezó a hacer lo mismo. Y se enganchó tanto que se pasaba todo el día y toda la noche en su laboratorio técnico. Las chicas venían al principio, pero ahora no sé. Vino aquí una vez con Pauline, una compañera de trabajo de ellos. Era simpática, pero estaba demasiado delgada para hablar. Todo lo que hizo fue arrastrarlo lejos de mí. No sé qué les pasa ahora, solo que él ya no viene con ella. Pavel se quedó dormido en el sillón. Sofía fregó los platos y decidió marcharse cuando la puerta se abrió suavemente y entró Mijaíl. Parecía delgado y agotado. «Hola, acabo de bajar del avión. ¿Cómo está el abuelo? ¿Otra vez dormido en la silla? Bueno, déjale dormir. Estás por tu cuenta. ¿Llegarás? Porque mi coche está en el aparcamiento del instituto. Fui allí primero y no arrancaba después de haber estado fuera mucho tiempo. Si quieres puedes quedarte aquí. Hay 4 habitaciones», me sugirió Mijaíl, mientras deshacía la maleta. «No, en absoluto. Mañana tengo un seminario, aún tengo tiempo de prepararme. Tú ocúpate de Pavel aquí y yo llegaré el fin de semana». Sofía salió corriendo del apartamento de su pupilo. Cuando vio a Mijaíl, le entraron ganas de quedarse escuchando su agradable voz toda la noche, de mirarle a los ojos a través de los cristales de sus voluminosas gafas y simplemente disfrutar de su presencia. Es una especie de locura. Pensé en él todo el tiempo que estuvo fuera. Quizá este sea el amor del que todo el mundo habla y sobre el que escriben los libros, pensó Sofía mientras tomaba el tranvía hacia su dormitorio. Pavel murió la víspera de que se cumpliera un año más de la muerte de los padres de Mijaíl. Una vez más, mi nieto llevó a mi abuelo al cementerio y luego los conmemoraron en casa, en un pequeño círculo, el abuelo, Mijaíl, Sofía y la tía Sveta, que todos los años volaba desde el extranjero en el aniversario de la muerte de su hermano y su esposa. «Mira bien a esta chica. Es lista, guapa y una gran anfitriona, y supongo que está enamorada de ti», aconsejó Svetlana, su tía, a su sobrino cuando se quedaron solos después de despedir a Sofía y acostar a su abuelo. «¿Está enamorada de mí? ¿Qué te hace pensar eso? No he visto ningún indicio de ello. Sí, es amable, cumplidora y agradecida por el material, el apoyo que le damos, pero nada más. Y para ser sincero, hace tiempo que me interesa como mujer, pero la diferencia de edad no me permite ni siquiera insinuarlo. Ella tiene 19 años, yo 32. Debe tener novio, o ¿cómo lo llaman ahora? Novio o amante, tan atrasado con este trabajo que he recurrido a una prostituta un par de veces. No me importaría tener una esposa tan joven y amable, pero ¿cómo sé que corresponderá a mis sentimientos? No me gustaría que me rechazara». Svetlana y su sobrino Mijaíl charlaron un rato hasta medianoche. A primera hora, Mijaíl decidió ir a ver cómo estaba su abuelo antes de irse a casa a pasar la noche. Pavel tenía frío, así que murió inmediatamente después de la cena conmemorativa. Fue enterrado junto a su hijo y su nuera con todos los honores militares. Sofía lloraba a moco tendido. Durante esos pocos meses se encariñó tanto con el anciano que empezó a llamarle también abuelo. «Mijaíl, adiós». «Ya no necesitas mis servicios», dijo tristemente la muchacha, entregando las llaves del apartamento del muerto justo después del funeral. «Espera, ¿a dónde vas? Vamos a presentar nuestros respetos
al abuelo humanamente. No acepto un no por respuesta. Ven con nosotros. Svetlana ha pedido comida en el restaurante. Nos sentaremos y recordaremos. Ya no tenemos familia cercana. No nos neguemos por la memoria de Pavel, casi suplicó Mijaíl a Sofía. Svetlana, en 5 horas para volar a casa, a la Toscana, ya se había retrasado demasiado por la muerte de su padre y no tenía la oportunidad de quedarse más tiempo. Y Mijaíl necesitaba estar con alguien ahora mismo, que conocía bien a su viejo y le quería. Sofía no se atrevió a rechazar su petición. No acudió mucha gente a la comida en memoria del antiguo coronel del servicio médico. Muchos de sus amigos y colegas ya no vivían y no quedaban muchos de sus alumnos en la ciudad, sobre todo los que preferían la medicina militar a la comercial, que el viejo odiaba y ellos lo sabían. Pero con uno de sus alumnos favoritos que había demostrado ser muy prometedor, pero que seguía prefiriendo una vida más satisfecha, el viejo médico se mostraba más o menos tolerante, y ni siquiera porque le hubiera salvado la vida más de una vez entre sus propias paredes, sino más bien porque siempre fue sincero con el anciano y no temió discutir con él. La clínica Mercy era una de las mejores clínicas privadas de la ciudad, y llevaba su nombre el creador de Andrei, aquel alumno aventajado del viejo coronel. Creó la clínica desde cero siendo un jovencísimo médico de cabecera y la llevó a tal nivel, en un par de años, que invitó a distinguidos médicos de la capital a realizar complejas intervenciones quirúrgicas y a formar al personal para que trabajara con equipos nuevos y modernos. La capacidad de trabajo y la determinación del joven médico dejaron perplejo incluso al jefe del Departamento de Cirugía General y Militar, Pavel, el difunto coronel retirado del servicio médico. Él profetizó que tenía un gran futuro en la medicina militar, y Andrei realmente le había hecho daño al elegir, después de la pasantía, su propio camino de desarrollo. ¿Y quién es esta joven?, preguntó Andrei en casa de la hija del difunto, Svetlana, justo después de comer. Ni se te ocurra llevártela a la cama, viejo verde, respondió irónicamente la hija del coronel. Es la enfermera y au pair de su padre. Estudia economía en la universidad. Por cierto, una mujer muy inteligente y decente. Me gustaría casar a Mijaíl con ella. O seguirá siendo un vago con su ciencia. ¿Cuántos años tengo? Mijaíl y yo tenemos la misma edad, y solo soy un año mayor que él. Y también exageras con lo de lascivo. Mi mujer lo era cuando yo construía una clínica y trabajaba semanas enteras. Ahora se muerde los codos. No creía en mí. Pero ahora está casada con el jefe del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos, y yo tengo mi propia clínica, dijo Andrei con una sonrisa, e incluso le dio una palmada en el hombro a su compañero. No podemos reírnos. Hoy hemos enterrado a un hombre honorable, dijo con severidad Sofía, que estaba recogiendo los platos de la mesa. Lo siento, no volverá a ocurrir, contestó el joven médico de forma congraciada y cariñosa. Y tiene mal genio, dijo en voz baja, casi al oído, y en sus apuestos ojos castaños relampagueó la luz del cazador. Luego los invitados despidieron a Svetlana, volaba a casa a Toscana. Sofía también se estaba preparando y Mijaíl se acercó a ella y se disculpó por no poder llevarla. Lo siento, Sofía, he bebido un poco. La muerte de mi abuelo me dejó inconsciente. Estoy fuera de mi alcance. Déjame llamarte un taxi. Oh, no confiaría en alguien tan atractivo, una joven a un taxista desconocido. Sofía, ¿te importa que sea tu chofer personal por hoy? Andrei ofreció sus servicios. Probablemente no sea de buena educación utilizarte, pero estoy tan cansada y el día ha sido tan largo y duro que no puedo rechazar tu oferta, respondió amablemente la chica. Sofía, no caigas en los trucos de este hombre. Un don Juan, advirtió Mijaíl, un poco irritado, pero con una leve sonrisa, y cerró la puerta tras ellos. Andrei siempre conseguía lo que quería. Estaba casado con la hija de un funcionario del Ministerio de Sanidad y con su ayuda consiguió tener su propia clínica. Si su hija hubiera tenido la previsión de no tener una aventura mientras su marido trabajaba duro, ahora estaría en el regazo del lujo. Más tarde echaron a papá del Ministerio de Sanidad por abusar de su cargo y Andrei finalizó el divorcio rápidamente y sin dolor. La clínica floreció. Su mansión en un barrio de lujo de la ciudad era una de las más caras y hermosas. Las mujeres le adoraban por su alegría, su temperamento libre y su belleza. Nunca mentía, ni a sus amigos, ni a sus compañeros de trabajo, ni a las mujeres.
Esta cualidad también le atraía, así que mientras íbamos en el coche, le propuso a Sofía quedar, pero sin compromiso. Soy una chica seria y no reconozco las gratuidades de una relación. Solo saldré con un hombre con el que me casaré más adelante, dijo ella con firmeza. Respondió y salió del coche. Y aquello era un desafío. Sí, a Andrei no le gustaba perder, y trataba la situación como un juego, pero serio. Después de un mes de cortejo, flores y regalos caros y salidas, incluso nuestra heroína se dio por vencido. Perdió completamente la cabeza, olvidándose de que antes le gustaba Mijail. Incluso pasó de sobresalientes a notables en algunas asignaturas, pero aprobó los primeros exámenes con nota. Su única condición era que se casaran solo después de la graduación, y Andrei estaba de acuerdo porque él mismo había perdido la cabeza por amor. Curiosamente, la boda fue modesta. Sofía insistió en ello, y a Andrei no le gustó. Era un hombre práctico, así que aceptó inmediatamente todas las condiciones de su posible esposa. Y entonces vivieron bastante bien, incluso amistosamente. Iban de vacaciones al sur y tenían vacaciones e invitaban a huéspedes, y todo el mundo pensaba que esta es una familia de amigos, todos juntos, penas y alegrías, pero no. Sofía también empezó a labrarse una carrera como economista, y ahora, por el contrario, Andrei no podía pillar a su mujer en casa, porque siempre estaba trabajando. Se ofreció a ayudarla económicamente, pero ella se negó, diciendo que una carrera construida con el dinero de otros no sería satisfactoria. Después de un par de años, empezamos a pensar en tener hijos. Sofía, ¿has jugado con tu carrera? Tengamos otra Sofía, tan lista y testaruda como tú. Riendo y sarcástico sugirió una vez Andrei. Pues hagámoslo. Yo tengo lo mío, aunque aún sea pequeño, una empresa que me reporta ingresos fijos, y nuestros hijos serán listos y guapos porque de tontos no tienen nada, respondió Sofía con el mismo humor, sirviéndole a su marido una taza de café. Así que hoy volveremos pronto del trabajo y trabajaremos duro en este asunto, sugirió Andrei alegremente. Terminó su café, subió al coche y se dirigió a la clínica. Desde su marcha, Sofía había estado un poco inquieta. Llevaba muchos meses sin utilizar protección y el embarazo no llegaba. Incluso fue al médico, aunque de una policlínica normal, pero el doctor no encontró ninguna patología y aconsejó a la mujer que pidiera un chequeo a su marido. Sofía no desesperó. Calculó sus ciclos, los días favorables para la concepción, bebió Mateo Mins, comió bien e incluso hizo yoga. Pero todos los intentos fueron en vano. Incluso se acordó de algún pariente de su padre que no tenía hijos y pensó que era una enfermedad hereditaria. De todos modos, su alma estaba sumida en un caos que ella no podía evitar, pero que yo no podía limpiar sin la ayuda de mi marido. Sofía, estoy en casa y ardo de deseos, dijo Andrei alegremente, quitándose los zapatos y la chaqueta a la carrera. Sofía estaba calentando la cena. Tenemos que hablar, dijo secamente, y se volvió bruscamente, casi dejando caer la cena caliente al suelo. ¿No tienes cara? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Intentó averiguar la razón del mal humor de su mujer, Andrei. No, no estoy enferma. Estoy bien. Ahora quiero saber si no le pasa nada a tu virilidad. Llevo meses sin protección y nada. Lo comprobé en la policlínica local y esta es la conclusión del médico. Sofía tiró descuidadamente una carpeta con documentos médicos y resultados de exámenes sobre la mesa de la cocina. No lo entiendo. ¿Fuiste a la policlínica local atendida por médicos sin formación, con un marido que posee la mejor clínica privada de la ciudad? ¿Estás loca? ¿Y ahora me sugieres que vaya a ese agujero de mierda olvidado de la mano de Dios para un chequeo? ¿O vas a dejar que recurra a un profesional? Voy a hacerme un chequeo, todo es normal, cuido mi salud y me hago revisiones todos los días. ¡Perra loca! Me has arruinado el día. Sofía nunca había visto a su marido en semejante estado y casi lloró ante sus palabras. Era la primera pelea seria en los 3 años que llevaban juntos. Sofía, sabes que siempre soy sincero con todo el mundo. Sí, lo sé. Es una cualidad que ha jugado un papel clave en nuestra relación. ¿Por qué dices eso ahora?, preguntó Sofía recelosa. Tengo otra mujer y está esperando un hijo conmigo. No podía esperar más. Casi 2 años de intentos infructuosos.
Te ofrecí gestación subrogada, pero te lo tomaste todo a la tremenda. Tus intentos infructuosos de quedarte embarazada y dar a luz por tu cuenta no son más que arrogancia. Lo siento, pero he tomado una decisión. No lo tomes como una traición. No amo a esa mujer, pero quiero hijos desde hace mucho tiempo, y los tendré a cualquier precio. ¿Y estás completamente seguro de que el bebé es tuyo? Yo no sacaría conclusiones precipitadas. Quiero decir, una esposa perfectamente sana y examinada, a la que supuestamente amas, no puede quedarse embarazada de un marido que no ha sido examinado, y la primera mujer que conociste se quedó embarazada inmediatamente y no tuviste ni sombra de duda. No te reconozco, Andrei. Sofía se fue a la otra habitación y se echó a llorar, no por celos, sino por la falta de voluntad de su marido para averiguar el motivo de su falta de hijos. Es más fácil ir y hacer un bebé aparte y luego justificarlo con buenas intenciones. Sofía no perdonó la traición, recogió sus cosas en silencio y abandonó a su marido esa misma noche. Desde hacía meses, Sofía vivía en un apartamento alquilado a un par de manzanas del trabajo. Las presiones de sus problemas eran vertiginosas, pero el negocio, curiosamente, estaba en auge. Primero solicitó el divorcio, aunque su marido llevaba tiempo convenciéndola de que reconsiderara su decisión, porque después del nacimiento del niño descubrió que él no tenía nada que ver con su nacimiento. La prueba de ADN anunció simple y brevemente al joven padre que su parte de la paternidad es 0,1, y eso teniendo en cuenta que, en esencia, todos los hombres son hermanos. Después de la prueba, Andrei fue finalmente examinado y resulta que él es el responsable de todos los problemas con la concepción y que es tratable, pero rebobinar el tiempo hacia atrás y pedir perdón a Sofía era imposible. Como hombre íntegro y honrado, le dio, y Sofía abrió una sucursal de su empresa en otra ciudad y se puso a trabajar. Marat, ven urgentemente a mi despacho, llamó Sofía a su mejor ayudante en el negocio y sencillamente al tipo más listo del negocio. Se encerraron en el despacho durante un buen rato y discutieron en voz alta sobre algo. Más tarde, un hombre mayor y de aspecto macizo entró en el despacho y se hizo el silencio. Necesito encontrar a alguien urgentemente. ¿Nombre? Tío Mateo. Sí, Jesús. ¿Cuál es su nombre completo? Ya, ahora entonces. Ricardo. Su hijo era... Ahora me acuerdo. Fuimos a la misma escuela. Vivía en el Solncevo, en la calle Svenishkova, casa 11, pero no recuerdo el apartamento. Pero mi madre y yo llamamos allí más tarde, pero el teléfono lo cogían otras personas. Quizás se mudaron o cambiaron de número de teléfono. También tenía un hijo. Ricardo se llamaba, y estaba trabajando. El tío Mateo era guardabosques y era muy respetado, siempre en el cuadro de honor. Hay que recordarlo allí. Viudo, su mujer murió hace mucho tiempo. Tiene una cicatriz en el brazo de una quemadura, y debe haber muchas quemaduras, solo que no recuerdo dónde. Ahora tiene más de 70 años, o más bien 75. Yo 28, así que Ricardo tiene 30, y nació cuando el tío Mateo tenía 45. Eso es todo lo que conozco. Encuéntralos, no te avergüences, casi gritó Sofía Sergeyevna, dirigiéndose a un hombre respetable que anotaba en un portapapeles todos los datos de un tal tío Mateo. Pasaron los días y el detective privado a quien se había encomendado la búsqueda no pudo encontrar aún ni a los ancianos del guardabosques ni a su hijo. La casa de la calle Svenishkova fue demolida por ruinosa y los residentes fueron trasladados a otros lugares. El departamento forestal sí se acordó de su heroico empleado e incluso señaló la nueva dirección, pero tampoco estaban allí. El apartamento fue vendido y donde se trasladaron a los antiguos inquilinos, ni los nuevos ocupantes del apartamento ni los vecinos del edificio sabían. Es verdad que el antiguo jefe del departamento forestal, un hombre viejo pero todavía sensato, se acordaba que con el hijo del forestal ocurrió alguna tragedia y fueron a la región para tratarlo. Después de eso, su rastro se perdió. Sofía llevaba más de una semana sin encontrar un lugar. Tenía tantas ganas de encontrar al hombre, al que le debe mucho. ¿Y si es pobre y ella puede ayudarle de verdad? ¿O está en peligro y ella y Ricardo han caído en una situación vital difícil? Mamá, cariño, ayúdame. Sofía siempre recurría a la ayuda de su madre y a su memoria cuando le resultaba extremadamente difícil. No importa lo místico que suene, casi siempre la única solución inteligente que resolvía todos los problemas llegaba de inmediato.
Mami, nuestro tío Mateo y Ricardo están en apuros. Ayudadme para encontrarlos y luego lo haré yo misma, suplicó Sofía a su madre, e incluso dobló las palmas de las manos en una casa en su pecho. De repente sonó el teléfono. Sofía cogió el auricular como si ni siquiera fuera un auricular y una sartén con una tortilla ardiendo. Sí, te escucho. ¿Lo has encontrado? Dios mío, no es un barrio, es un tugurio. ¿Cómo llegaron allí? Voy para allá, no me lo digas, que se queden donde están. Sofía aminoró un poco la marcha al ver que le tocaban el claxon los coches que venían en dirección contraria. Eso significa que hay policías al acecho. 110 en la ciudad. Llego muy tarde, estoy segura. Pero tenía tantas ganas de llegar a ese barrio olvidado de la mano de Dios, lleno de vertederos, zonas industriales y chabolas. ¿Cómo pueden sobrevivir allí? Y Ricardo está enfermo. ¿Y cómo pude no reconocer enseguida a mi papá Mateo? ¿Cómo pude olvidar aquella terrible cicatriz en el brazo cuando fui a la reunión? Lo que me importa ahora es ayudar a estas personas tan queridas, pensó Sofía, intentando averiguar a dónde la llevaba el navegador del coche. La imagen que Sofía vio ante ella era espeluznante. En medio de las montañas de basura de una barraca de una sola planta, construida antes de la guerra, se erguía solitaria entre algunos escombros de construcción. En algunos lugares, el yeso desmenuzado dejaba al descubierto las tejas de madera, como el esqueleto de un enorme animal en descomposición, con las costillas desnudas de las que los carroñeros habían mordisqueado la carne. Yakov se encontró con Sofía en el porche. Pero, ¿qué clase de porche era? El detective echó una mano a Sofía para que no se torciera la pierna en el umbral de la casa. La dejó avanzar diciendo: primer piso, puerta a la izquierda, y entró él mismo en la casa. La puerta principal era una piltrafa arrugada, con paneles raídos y empapados, y parecía más un objeto de caos artístico que la entrada de una vivienda humana. No había número de apartamento, así como el timbre. Sofía llamó suavemente. El golpe fue silenciado y amortiguado por los trapos con el que la puerta estaba embutida bajo el guarnecido. Entonces Sofía tocó el pomo y la puerta hizo un ruido horrible y chirriante y se abrió. La habitación estaba limpia, pero era tan escuálida que me dieron ganas de llorar. En el pasillo había una absurda mesilla de noche sobre la que había unas viejas revistas. Debajo de la mesilla había varios pares de zapatos, tan raídos y desgastados como la propia vivienda. Un impermeable de color caqui colgaba junto a la mesilla de noche, del tipo que lleva la gente que, como consecuencia de su deber, tiene que estar al aire libre en todo tipo de condiciones meteorológicas, incluso las más húmedas. Un chubasquero como este es el que solía llevar siempre el tío Mateo cuando iba al bosque en otoño. ¿Hay alguien en la casa? ¡Dueños!, gritaron los ocupantes de este espantoso lugar. Sofía intentó seguir de largo, pero enseguida tropezó en la oscuridad de un pasillo ciego con una gran caja, bien debajo de un frigorífico o de algún otro electrodoméstico muy grande. ¿Quién está allí?, oyó Sofía. Una voz dolorosamente familiar y ligeramente chirriante. ¿Es usted de Hacienda? Te estoy esperando. Hace 2 días que ni siquiera cierro la puerta. La oscuridad del pasillo se diluía con la luz del segundo pasillo que conducía a la única habitación del apartamento. Entre, señora. Llevaré a Ricardo a la cocina. Mi habitación aún no está limpia. Ya sabe lo difícil que es con un inválido. Y en la cocina siempre mantengo las cosas en orden. ¿Qué tal un poco de té? Tengo té de melaza. Es muy bueno. Y ayer compré unos caramelos de limón. A Ricardo le gustan mucho. El viejo siguió hablando y Sofía se quedó en el pasillo con lágrimas cayendo por su piel de terciopelo. ¿Por qué llora, señora? No se altere tanto. Vivimos bien. Lo que necesitamos es que solo las recetas de analgésicos fuertes fueron escritas a tiempo, porque mi hijo grita por la noche, por el dolor. En la clínica no pican. Y voy a ir directamente a usted, a la oficina de la Seguridad Social. Hay una mujer allí que está tan llena de
Sí, ¿cómo se llama? Ana, como se llamaba mi difunta Ana. Prometió que vendrán a vernos un día de estos y nos ayudarán con todo. ¿Vamos a servir el té? Y ponme también caramelos de limón. Me encantan desde niña, respondió Sofía sollozando, y se sentó a la mesa de la cocina. Ah, señora, en Solcebo, donde vivíamos con Ricardo, había una niña del barrio, Sofía se llamaba, que podía comerse medio kilo de estos caramelos de una vez. Y era muy pequeña. Ahí es donde ella podía caber medio kilo de eso. Era una niña divertida, como una hija para mí. No sé dónde están ahora, ¿con su madre? Bebe tu té con melaza. Sofía tomó un sorbo de la bebida hirviendo. Desenvolvió un caramelo de limón y gritó con su voz. Papá Mateo, perdóname si puedes. ¿Cómo he podido olvidarme de ti? Eres como de mi familia. El anciano retrocedió un par de pasos y se colocó las gafas que colgaban de su cuello con una goma opaca y estirada. Sofía, ¿eres tú? No puede ser. Señora, no bromee así. Estoy viejo y enfermo. Ahora no me hacen bromas. Luego caminó enérgicamente alrededor de la mesa de la cocina y casi derriba la misma caja con la que Sofía había tropezado y corrió hacia la habitación. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Mira quién está aquí! ¡Voy a perder la cabeza! Un anciano apareció de entre las sombras del pasillo, empujando con dificultad una enorme y antiestética silla de ruedas. En ella se sentaba un hombre barbudo, con camisa de cuadros y un plaid sobre las piernas paralizadas. El hombre era exhausto y completamente indiferente a lo que está pasando. Ese es Ricardo, Sofía. ¿Te acuerdas de él? Él tuvo un accidente. Era camionero, quería ganar mucho dinero. Su mujer era hermoso. El viejo vaciló media palabra, al parecer tras haber abordado el tema que no debía levantarse en presencia de su hijo. Volvía a casa de noche con prisa por ver a su mujer, y hay un Ford que viene hacia él a velocidad de vértigo, y se contoneaba como si intentara hacer una serpiente. Voló directamente hacia su cabeza. Ricardo se dio cuenta de que no quedaría nada del Ford por si le atropellaba su camión, así que intentó aparcar. Llovía. Lo llevó a una zanja, el coche volcó y lo aplastó, pero no le importó. Siguió conduciendo. Los testigos del accidente le pararon a 500 metros. Le sacaron del coche y no se tiene en pie. Hay una caja de cerveza y un par de botellas de vodka en el asiento trasero. Él dijo que tenía prisa por ir a un baño con sus amigos, que los hombres estaban esperando, así que le dejó ir. Y el hecho es que por su culpa, mi hijo está sufriendo ahora y no le importa. ¿Hubo un juicio? ¿Cuánto le dieron por esos fuertes en el camino?, preguntó Sofía. Claro que lo hubo. Lo demostraron los forenses, que estaba sobrio, y los testigos oculares confundieron la limonada con cerveza y el agua mineral con vodka. Las imágenes de su grabadora se borraron porque estaban defectuosas, y es un hombre respetado, ayudante de un diputado, y se dirigía a reunirse con sus electores a las 2 de la mañana. Cuando el juez estaba leyendo la absolución en el público se reían. ¿Qué les importa? Recibieron el dinero y dijeron lo que se les ordenó. Y Ricardo también fue colgado por la carga del camión. Él está en cuidados intensivos y le debe a todo el mundo, así que ahí lo tienes. Sofía se sentó allí y no podía creer lo que oía. Marat, todos mis abogados a la calle Obrasnaya, a la casa es de 25. Y saca todos los fondos disponibles de tus cuentas. Póngase en contacto con Andrei. Sí, con mi ex. Tener un lugar en su clínica para entrenar y los médicos de trauma y neurocirujanos. Llamaré a la capital para una consulta. No me rechazarán. Sofía Sergeyevna daba órdenes de los nervios, tragando caramelos de limón uno a uno. Los fondos retirados de todas las cuentas solo alcanzaban para una intervención quirúrgica en una clínica puntera de la capital. No había dinero para rehabilitación, así que nuestra heroína lo invirtió todo en abrir una tercera sucursal. Se contrató a gente y hubo que pagarle sueldos. Sofía pidió un préstamo sobre su apartamento y su coche. Eso debería ser suficiente. Mas de ese diputado vamos a despellejarlo como a un perro. Mira cómo daba vueltas cuando lo llevaron al juzgado con los investigadores, el fiscal y el juez. ¿Has visto sus caras de gordos?, comentó alegremente Sofía sobre su encuentro con el conductor sobrio
y un puñado de corruptos con poder. Pues sí, ellos sabrán. Bien hecho. Al testigo ocular del coche doméstico que no entregó su grabadora a los policías, sino que guardó la grabación. También hay que agradecerle que no se resistiera a estos moralistas frikis de uniforme. Marat, te estoy hablando. Llama al bufete de Ricardo. Diles que retiren la demanda o les haré una auditoría, que la quiebra les parecerá maná. Que obtengan el dinero del verdadero responsable del accidente. 6 meses después de la operación de columna, Ricardo dio sus primeros pasos. Sofía, después de todo eres una niña traviesa. Me fastidiabas con tus caprichos cuando era niña y me sigues fastidiando ahora. A mi hígado. Todavía estoy débil, me cuesta caminar, dame tiempo, le suplicó el anciano, un amigo de la infancia. Pero Sofía le tiró de la manga de la camisa exigiéndole que no se quedara sentado. El tío Mateo solía llorar en cada encuentro y estrechándola contra sí decía: «Eres un ángel que nos ha bajado del cielo. Seré un dios por tu bienestar el resto de mi vida», decía. Ojalá tu difunta madre pudiera ver el milagro que había creado. Y de nuevo lloraba, abrazaba a Sofía y susurraba algo para sí. Estaba rezando, supongo. «Vamos al mar. Le prometí a tu padre cuando era un bebé que sería rico y la curaría a ella y a mamá de cualquier enfermedad. E iremos todos juntos al mar». «Mamá, es una pena que no haya vivido para verlo», terminó Sofía con tristeza, y tiró 3 vales para la Costa Azul sobre la mesa. «Tengo 2 gatos, Vasca y Nevasca, y un perro callejero, Salomón. Así que la Costa Azul sobrevivirá de algún modo a mi ausencia, pero mis animales no sobrevivirán», respondió papá Mateo a la sugerencia de Sofía y se retiró a la cocina para dar de comer a sus animales. Hacía tiempo que se había dado cuenta en la clínica de rehabilitación de que entre los jóvenes había surgido sentimientos que claramente no eran amistosos. No quería molestarles. Cuando mi hijo empezó a tener más confianza en sí mismo, Sofía venía a menudo a visitarlo. Solíamos dar largos paseos por el jardín de la casa que la mujer había alquilado para sus viejos amigos. ¿Sabes? Cuando estaba sentado en mi silla de ruedas y me dolía, soñaba o tuve una visión de mi madre. No la conocía en absoluto, solo por las fotos que había y colgaban en nuestra casa, pero sin duda era ella. Podía sentir el calor y la luz que emanaban de ella. Me dijo que no estaría confinado para siempre a una silla de ruedas y que vendría una mujer que me sacaría de ella y que ella sería mi destino. Por alguna razón le creí inmediatamente y recé a mi madre para que me ayudara. Es extraño, ¿verdad? Es como si nuestros seres queridos quisieran que estuviéramos juntos. ¿Por qué? ¿Te lo ha dicho ya tu madre? ¿No te dijo que íbamos a tener gemelos?, preguntó Sofía riendo y pasando el dedo por la cara de su amante. Pues sí, y serán hijos, y serán los niños más guapos, listos y amables. Pero luego tendrán una hermanita que siempre les estará fastidiando con sus caprichos, como me pasaba a mí cuando era niño con una niña muy desagradable en el primer piso, e inmediatamente dejarán de ser los niños más amables. Te quiero, lo conseguiremos. Por cierto, ¿cómo sabes que son gemelos? ¿Fuiste a la ecografía sin mí otra vez? No se lo digas al abuelo todavía. Será una sorpresa.